caracterizado es por poner orden, porque a Dios le encanta el orden y en eso pues hemos tratado de caminar en el orden, hacer todas las cosas con orden y con amor para nuestro Padre Celestial. Amén. Dicho esto, entonces quiero que me acompañes a un texto bíblico que está por allá en el libro de Hebreos. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe, pero de la fe no como muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? O tenemos, porque ciertamente hay una fe natural y hay una fe espiritual. O sea, ¿cuál es la fe natural? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos conocimiento de eso. Y es que es una fe mediante la cual nos movemos constantemente, como por ejemplo, usted se va a montar una moto y usted no la enciende antes de prender. Obviamente se sube y después es que la va a encender porque usted tiene la certeza de que la moto va a arrancar, ¿verdad? Usted se sube a un carro y no lo prende antes de subirse. Usted llega, se sube al carro, se acomoda, ¿verdad? Se acomoda, cierra la puerta y después es que va a encender el carro porque usted, su fe natural, sabe de que el carro va a prender, ¿cierto que sí? Lo mismo sucede cuando vas a entrar al baño. Tú te vas a bañar. Yo no he visto una persona, bueno, todavía hasta ahora no sé si de pronto sí se hace, pero por lo regular usted no dice voy a ver si hay agua y de pronto llegas y antes de quitarte la ropa para bañarte, para colocarte debajo de la regadera, usted no abre primero la llave a ver si hay agua. Usted primero se quita la ropa y se coloca debajo de la regadera y una vez habiéndose colocado abre la regadera o por lo menos abre la regadera y te mojas los pies, te mojas las manos, pero ya te has quitado la ropa, ¿cierto que sí? Entonces es una fe natural que tenemos constantemente. Lo otro es que usted va a hacer una llamada y usted marca y usted tiene la certeza de que a quien va a llamar pues te va a contestar, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos, en este mundo tenemos una fe natural. Es decir, el hombre se mueve mediante la fe en su diario vivir, bien sea una fe terrenal o bien sea una fe espiritual, pero en ambas partes nos movemos mediante la fe. Usted trabaja y tiene la certeza, ¿verdad?, que le van a cancelar al tiempo cumplido su labor o lo que se estableció en el contrato que firmó o los días que le dijeron que le iban a pagar. Como por ejemplo, usted le dice a alguien, mira, dame este trabajo y el día tal te pago. Usted está trabajando y usted en su mente tiene la certeza de que tal día vas a recibir el dinero, ¿sí o no? Entonces eso es una fe natural y el hombre, vuelvo y repito, nos movemos por fe en esta tierra, bien sea una fe natural o bien sea una fe espiritual. En su mayoría, ¿verdad?, nos movemos en una fe natural. O sea, una fe natural es la que acabé de decirte. Pero una fe espiritual es cuando ya tú comienzas a creer en Dios y a caminar de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, no de acuerdo a lo que el hombre te está diciendo. ¿Me hago entender? O sea, en pocas palabras, la fe natural es cuando tú comienzas a caminar de acuerdo a lo que la Escritura, la palabra de Dios te dice y no de acuerdo a las cosas naturales, cosas terrenales, como por ejemplo subirte en el carro, cerrar la puerta, prenderlo, subirte en la moto, prenderla y andar, trabajar y esperar el pago. Son cosas naturales, son cosas terrenales, naturales. Las cosas espirituales es cuando comenzamos a creer en Dios de acuerdo a su palabra y caminamos creyendo de acuerdo a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Amén. Tenemos un texto basado en lo que estoy diciendo y obviamente vamos a mirar lo que es una fe espiritual. Creo te he dicho ampliamente lo que es la fe natural y todos los seres humanos de una u otra forma, ¿verdad? Vamos
con esa fe natural. Ejemplo, si usted trabaja con alguien y le dice, bueno, ya te consigné, usted va al banco, ¿verdad? Y usted va confiado al banco que ya va a retirar el dinero al cajero que le consignaron. Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Nos movemos mediante esa fe. Una fe natural, ¿verdad? Terrenal. Pero la pregunta entonces es, ¿esa fe natural es mala delante de Dios? Pues no, no es que sea mala. Lo que pasa es que si tú quieres agradar a Dios, tienes que moverte de acuerdo a la fe que agrada a Dios, no de acuerdo a la fe natural. Porque lo terrenal, lo natural, siempre va a chocar con lo espiritual y obviamente mientras haya un choque allí, vas a tratar de desagradar a Dios porque hay una parte muy importante que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero usted dirá, hermano, pero es que yo tengo fe natural. Sí, tienes una fe natural, pero la fe natural te sirve para lo natural. ¿Sí me hago entender? La fe espiritual te sirve para lo espiritual. Entonces nosotros agradamos a Dios no mediante una fe terrenal o natural. Agradamos a Dios a través de una fe espiritual establecida por Dios en su palabra. Por eso es que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitas tener esa fe espiritual. Estoy ubicado en el libro de... o más bien me voy a ubicar en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, déjeme y llego allá por favor. Carta a los Hebreos capítulo 11, dice la fe, escuche esto, la fe, es pues la fe, escuche esto que está en casa usted, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque... Escuche esto, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a leerla allí nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos cosas. Lo que estaba explicando, permítame y hago mucho énfasis en el tema de la fe natural, porque para poder entender la fe espiritual es necesario tener un conocimiento de esa fe natural, y aunque muchas veces la tenemos e ignoramos que la tenemos, pero es simplemente que alguien nos las haga ver de la forma como estoy tratando de hacerla ver, y usted dice, ah, sí, claro, yo me he movido en ese tipo de fe. Entonces, ejemplo, nuevamente dice la Biblia, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted está trabajando, ¿qué tiene usted? Certeza de que vas a recibir dinero, de que vas a recibir lo pactado en el contrato o lo ya hablado por tu trabajo, ¿cierto que sí, verdad? Entonces tú tienes esa certeza de que vas a recibir un dinero, ¿me hago entender? Y tienes la seguridad, mire que hay dos palabras clave, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza, ¿sí? Entonces, la persona, ¿verdad?, está confiada, igual cuando te subes al carro tienes la seguridad, estás seguro, o sea, que vas a prender la moto o vas a prender el carro y te vas a subir. Cuando te quitas la ropa para bañarte, estás seguro de que al abrirla el grifo o la llave donde está el agua, tú vas a bañarte, va a salir agua de allí. Eso son fe natural. Entonces ahora la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta que debemos hacer, ¿la fe natural necesita entrenamiento? O sea, una fe natural necesita entrenamiento. Es decir, para yo tener fe natural, ¿necesito entrenamiento? Pues no.
No la necesitas porque es que es la constante de nuestro diario vivir, desde que comienzas a tener uso de razón, ¿verdad? Desde que comienzas a diferenciar lo uno lo otro, como por ejemplo, cuando usted estaba niño y su papá o su mamá le decían que le iban a regalar un regalo, valga la redundancia, a determinado tiempo, usted daba por sentado que lo que su papá o su mamá le había dicho se iba a cumplir. Y usted estaba constantemente mirando la fecha, esperando el tiempo para recibir lo que ya su padre le había dicho o su madre le había prometido. Entonces esa es una fe en su papá, una fe, usted está creyendo en la palabra de papá, en la palabra de mamá, y usted está totalmente seguro, tienes la certeza que lo que mamá y papá te dijo, eso lo vas a recibir. ¿Sí ve? Entonces hay una convicción, ¿sí? Hay una convicción que lo que papá y mamá te han dado, usted o te han dicho, tú lo vas a recibir. Entonces, ese es el tema. Ahora, el punto es este. Si la fe es natural, no necesita entrenamiento. ¿Por qué? O sea, una pregunta también, ¿verdad? Bueno, ya lo acabé de explicar, porque es la constante desde que comenzamos a tener uso de razón, desde que comenzamos a diferenciar entre lo uno y lo otro. Desde que estamos niños, ¿verdad? Comenzamos a crecer en ese estilo de vida, en esa fe natural, entonces no necesita entrenamiento. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú estás constantemente arraigado, sometido, viviendo a esa fe terrenal, cuando tú vienes a Cristo, entonces la fe en Dios sí necesita un entrenamiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante, esa fe que viene por la palabra necesita un crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida. En pocas palabras, necesita crecer. La fe va creciendo en tu vida y en mi vida de acuerdo a las circunstancias que Dios permita o permite que la vida te plantee. Así como, vuelvo y repito, buscas creer en las cosas terrenales, debes buscar creer en las cosas espirituales para que puedas vivir una vida conforme la voluntad de Dios. Ejemplo, ¿cómo es la fe en el Señor? Mire lo que dice la Escritura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo la certeza que voy a recibir lo que Dios ha dicho. Y estoy convencido que lo que estoy esperando, eso voy a recibir. Esa es la fe. ¿Sí ve? La convicción. ¿Ves? La convicción que eso es verdad. Y estoy seguro que lo que Dios ha dicho se va a cumplir en mi vida. Esa es la certeza. Entonces, amado amigo, uno muchas veces se pregunta, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo crece la fe del ser humano? La fe del ser humano o la fe hacia las cosas espirituales de Dios son un constante entrenamiento. Y la fe en las cosas de Dios muchas veces y en su mayoría van a chocar con las cosas terrenales, es decir, la fe en Dios espiritualmente hablando van a chocar con la fe natural en la cual el ser humano se mueve por naturaleza. Y muchas veces creer en las cosas de Dios y creer a la palabra de Dios, tener fe, como lo dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto te va a ver ridículo ante la gente, te vas a sentir como que un niñito delante de aquellos que no entienden esta fe espiritual, pero que tú estás creyendo en el Señor y no importa lo que la gente crea o lo que la gente piense, lo importante es que usted le está creyendo al Señor por aquello que Dios ha dicho en su palabra. La fe en Dios también es
para esperar de Dios su voluntad hacia nosotros y que Dios nos dé de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. La fe en Dios no es para obligar a hacer algo a Dios que tal vez Dios no quiera hacer. Pero como yo tengo en fe en Dios, entonces yo voy a pedirle a Dios y Dios va a hacer conforme yo quiero porque yo tengo fe. No, Señor. No, esa no es la fe. La fe es para esperar de parte de Dios con certeza lo que Dios tiene para nosotros, no lo que nosotros queremos que Dios nos dé. ¿Me hago entender? Yo creo que hasta ahí estamos claros. Esto realmente no saca muchos amén ni muchos aleluya, porque tal vez no es una predicación evangelística, pero sí es una predicación que te entrena, te ayuda a adquirir más conocimiento acerca de la Escritura y clarifica tal vez algunos puntos que no estaban claros en tu vida referente al tema de la fe. La fe es un constante entrenamiento, como dije. O sea, usted y yo somos entrenados en la fe espiritual. Vuelvo y repito, la vida nos enseña, ¿verdad?, que en la parte espiritual nosotros tenemos que vivir en un constante entrenamiento. Jesús, convencido de eso, ¿verdad?, le enseñó a los discípulos, los entrenó en la fe. Si usted revisa los evangelios, en los evangelios nos vamos a encontrar cosas en donde Jesús estaba entrenando a sus discípulos y tal vez Jesús no les dijo, vengan que los voy a entrenar en la fe. No, Jesús no le dijo que los iba a entrenar en la fe. Jesús los enseñó, ¿verdad?, a creer en Él y los envió a hacer cosas que tal vez si le colocamos el razonamiento humano a nuestra humana manera de ver las cosas, no tienen sentido, no tienen lógica. Pero es por eso lo que acabé de decir, la fe en Dios choca con las cosas naturales. ¿Por qué? Porque la fe en Dios tiene que ver con que Dios, a través de la fe, ha dictaminado que es la única manera de poder agradarle. Y agradar a Dios a través de la fe que Él ha establecido es un poco complicado para discernirlo en la parte humana. Usted no ve que hay gente que dice, lo importante es tener fe. No, eso no es lo importante. Lo importante es que la fe es el conducto mediante el cual yo vengo a Cristo. Amén. Ahora, vamos a analizar un texto bíblico que me gusta mucho. Realmente a mí me encanta este texto bíblico y yo creo que lo he predicado aquí en la congregación, con mis hermanos, obviamente que sí. Pero aquí no sé si lo he predicado, no me acuerdo de tantas veces que he predicado. Pero quiero compartirlo contigo nuevamente, usted que está ahí en casa. Estoy ubicado en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 24. Vamos a analizar un texto bien precioso y que yo no sé si usted lo había analizado de esta forma, pero me parece realmente algo impresionante la manera como Jesús entrena a sus discípulos. Jesús se encargó de entrenar a sus discípulos. Mire, los discípulos pensaban que la fe se aumentaba a través de una oración, porque ellos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y ellos pensaban que Jesús iba a imponerle las manos, iba a orar por ellos y la fe iba a crecer. No, la fe crece sí, pero la fe crece a través de lo que hoy nosotros llamamos, o te estoy enseñando, entrenamiento. Amén. ¿Y cuál es el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento son las pruebas, esas dificultades que Dios permite que lleguen a tu vida. De esa forma va creciendo la fe en ti. Cuando te mueves creyendo en el Señor, ahí va creciendo tu fe. Mire, estoy ubicado, como dije hace un momento, en el libro de Mateo capítulo 17,
capítulo 17, verso 24. Lo vuelvo a repetir. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ves al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, moneda correspondientes a 4 dracmas. Bendiga a Dios su santa y eterna palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, por lo que nos das, por lo que nos seguirás dando en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Espíritu. He aquí este instrumento. Tú el instrumento, Señor, yo el instrumento, tú quien llenas la vasija. Yo esa vasija, yo ese instrumento, Señor. Tú quien usas el instrumento. Usted quien llena la vasija. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muy bien, amados. Tenemos entonces un texto bíblico en donde vemos a Pedro siendo entrenado por el Señor Jesucristo. Vamos a plantearlo de la siguiente manera, para que usted vea cómo es esto, ¿verdad? Vamos a plantearlo de esta manera. La Escritura dice que 2 hombres, ¿verdad? Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban impuestos, o las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. O sea, no dice que si eran 2 o eran 3, no, vamos a quitar esa parte de allí, simplemente dice que vinieron. Obviamente no dice vino, tuvieron que haber sido 2, 3, no sé, pero vinieron más de uno, porque de lo contrario no hablara en plural, sino en singular, y está diciendo: cuando llegaron a Capernaum, vinieron, ahí vinieron, ese es plural. Dice: a Pedro los que cobraban los dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Pedro, ¿qué dijo? E inmediatamente, sin haber consultado antes al Señor, Pedro responde que sí. Y cuando Pedro entra a la casa, Jesús ni siquiera lo deja hablar y le pregunta a Pedro: ¿qué te parece? ¿De quién cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De los extraños o de los hijos? Y Pedro dice: de los extraños, Señor. Entonces luego los hijos están libres de impuestos. Pero para no ofenderlos, ves al mar y el primer pescado que saques, ábrele la boca y mira en la galla y saca la moneda que está allí y dáselos a ellos. Hasta ahí todo parece normal, ¿verdad? ¿Usted ve eso normal ahí? Pues yo no le veo dónde está lo normal en lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Porque Jesús está mandando a hacer algo a Pedro que para todo ser humano es una locura. ¿Cómo lo escuchó? Jesús está mandando a hacer algo a Pedro que para cualquier ser humano es una locura. ¿Cómo así, Señor? Que yo voy a coger un anzuelo, voy a ir al mar y voy a tirar el anzuelo al mar, y el primer pez que saque, que le abra la boca, y en la galla voy a encontrar una moneda, y cuya moneda voy a traerla para pagarle los impuestos a estos hombres que están allá afuera. O sea, ¿cómo ve usted eso?
Pero mire, yo quiero que desde aquí y usted en su casa que me está escuchando pueda imaginarse esa escena de Pedro, Jesús y los cobradores de impuestos. A Pedro escuchando a Jesús adentro diciéndole lo que le estaba diciendo. Los cobradores de impuestos afuera esperando el dinero que Pedro iba a llevarles para pagarles los impuestos. Imagínese usted los cobradores de impuestos afuera en la casa esperando que Pedro trajera el dinero. Vamos a ver, porque Pedro dijo que ya le iba a decir al maestro que iba a pagar el impuesto. Aquí estamos esperando. Vamos a esperar a ver qué dice, qué trae las monedas que trae Pedro para pagar los impuestos de él y de su maestro. Pero, oh sorpresa, que Pedro sale con un anzuelo. Imagínese usted los cobradores de impuestos, dice, bueno, y nosotros estábamos esperando aquí que Pedro saliera con el dinero y ahora sales con un anzuelo. Pedro, espera un momentico, Pedro, ¿para dónde vas tú, muchacho? Nosotros estamos esperando el dinero, los cobradores de impuestos. y Pedro no, mire, ¿sabe qué? Ya les voy a decir algo, mi maestro que sí iba a pagar, me dijo que tomar el anzuelo, que fuera al mar, que tirara el anzuelo al mar y el primer pez que sacara, abriera su boca, que mirara la galla del pez y allí iba a encontrar una moneda que iba a traerle a ustedes para pagarle los impuestos de él y pagarle los impuestos míos. Imagínese usted la cara de esos hombres, Imagínese usted esa escena allí, Pedro diciéndole eso a los cobradores de impuestos. Ya vengo, espérate un momentico. Ahora, imagínese usted a Pedro caminando hacia el mar con el anzuelo en el hombro. Hércules, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? Jesús me manda a que vaya al mar a tirar el anzuelo y que saque la moneda. Y tal vez la duda en la mente de Pedro, ¿y qué tal y no saque nada? Oye, ¿qué tal? ¿Con qué le salgo a esta gente ahora? ¿Para qué les vine a decir a ellos que Jesús sí paga los impuestos? Si yo no hubiese abierto mi boca y hubiese dicho que Jesús sí pagaba los impuestos, tal vez Jesús no me había mandado a hacer esto que ahora estoy haciendo. A ir a buscar una moneda en la boca de un pez para pagar los impuestos a esta gente que me está esperando a las afueras de la casa donde está mi Señor Jesús. Óigame, imagínese usted la mente de Pedro en ese momento, hermano. Imagínese usted qué estaría pasando por la mente de Pedro y por la mente de los cobradores de los impuestos. ¿Cómo se veía Pedro? Imagínese usted, y de pronto los incrédulos, ¿verdad? Allí los cobradores de impuestos. Bueno, y este man está loco, ¿para dónde va con ese anzuelo? Mire, oye, si nosotros le dijimos fuera que trajera las monedas, que pagaran los impuestos y sale con un anzuelo. Pedro, ¿para dónde vas tú con ese anzuelo? Nosotros queremos el dinero, vinimos a cobrar los impuestos. ¿Para dónde vas? Y Pedro, no, mire, ya vengo, ya les traigo la plata. ¿Pero ¿de dónde lo vas a buscar? ¿Al banco? Al banco, sí, al cajero. No, ningún cajero, ningún banco. Voy es al mar. ¿Cómo así? ¿Vas a pescar y vas a vender el pescado y luego vas a traerle el dinero? No. Es que el que está allá adentro, mi maestro, me dijo que fuera al mar y que tirara el anzuelo y el primer pez que sacara, mirara su boca y mirara su agalla y allí yo iba a sacar una moneda para pagarle a ustedes los impuestos de él y mis impuestos. Imagínense la mente de los que estaban ahí cobrando. Dios mío, estos dos se volvieron locos. Se chispotearon estos dos. ¿Qué les está pasando a estos hombres? Nosotros vinimos a cobrar los impuestos y miren con las barbaridades que nos salen. ¿Cierto? Imagínense cómo se sentía Pedro en ese momento. Mire el entrenamiento. Mire el entrenamiento que estaba dándole Jesús a Pedro en ese momento. Pedro estaba siendo enseñado, entrenado por el Señor a creer, a moverse por fe en la palabra que Jesús daba. Así sucede en el día de hoy.
Nosotros somos llamados a ser entrenados mediante la fe a través de la palabra de Dios que está escrita aquí. Y muchas veces cuando nos movemos por fe creyendo a esa palabra que Dios nos ha dado a través de la escritura, nos vemos como ridículos ante la gente. Nos vemos como locos delante de la gente. Y la gente te dice, ahora sí es verdad que te vas a volver loca. Ahora sí es verdad que te vas a volver loco. Porque las cosas naturales nada tienen que ver con las cosas espirituales. Las cosas naturales chocan con lo espiritual. Pero Dios nos ha mandado a movernos por fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estábamos viendo a Pedro, analizando el contexto del texto. Estábamos viendo a Pedro ir de camino al mar a buscar un pescado que tenía una moneda en su boca. Estábamos viendo a través de la escritura unos hombres afuera esperando la moneda que Pedro iba a traer para pagar los impuestos de Jesús y sus impuestos. Oh bendito Dios. ¿Qué estaba sucediendo allí? Yo quiero que usted analice lo que le voy a decir en este momento. ¿Usted cree que si Jesús tenía el poder, y lo tiene, el poder para hacer que se alojara una moneda en la boca de un pez allí en el mar? Si Jesús tiene ese poder para hacerlo, ¿usted cree que Jesús no tenía el poder para hacer que en su bolsillo, si no tenía plata, porque si no tenía plata Jesús, vamos a suponer, ¿verdad?, que Jesús no tenía plata en el bolsillo, no tenía ni un peso, ¿usted cree que el que hizo que apareciera la moneda en la boca del pez no podría hacer que en sus bolsillos apareciera también moneda? ¿O que apareciera una moneda en la mesa de la casa donde estaba Pedro y Jesús hablando? Podían, claro que sí. Pero ¿sabes algo? Si eso hubiese sucedido, hoy no estuviéramos hablando de esto aquí nosotros. Hoy no estuviéramos conociendo cómo y de qué forma Jesús entrenaba a sus discípulos. Hoy no estuviéramos aprendiendo cómo y de qué forma debemos caminar los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Era necesario que Pedro fuera entrenado para que aprendiera a caminar por fe, sin ver, sino creer lo que Dios había dicho en su palabra. Por eso, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro tenía la certeza de que él iba a buscar el pez y ese pez tenía una moneda. Pedro tenía la certeza de que iba a suceder lo que Jesús había dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pedro tenía la certeza que lo que Jesús había dicho se iba a cumplir, pero también tenía, escúcheme esto, la convicción que lo que Jesús había dicho, él lo iba a ver. Tenía la certeza que lo que Jesús, lo vuelvo a repetir, escuche por favor, Pedro tenía la certeza que lo que Jesús había dicho se iba a cumplir, pero también tenía la convicción que lo que Jesús había dicho, él lo iba a ver. Nosotros como cristianos debemos tener la certeza que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros se va a cumplir, pero también tenemos la convicción que vamos a ver lo que Dios ha dicho que vamos a ver. Entrenados por la fe. Pedro fue entrenado por el Señor Jesucristo. Y nosotros
no estamos exentos de ese entrenamiento. Somos entrenados mediante la fe. Y yo quiero, para ir culminando, que me acompañes, si tienes una Biblia allí, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 14. Primera carta de Juan. No Evangelio de Juan, primera carta de Juan, está por allá cerca de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la Escritura en el capítulo 5, verso 14 de la primera carta de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes por qué muchas veces no funciona esta fe que nosotros tenemos en el Señor? Porque a veces estamos pidiéndole cosas al Señor que no están alineadas a la voluntad de Dios. Entonces tenemos la fe como el caballito de batalla y ponemos la fe y quitamos la fe en las cosas de Dios, en el Señor. Y ponemos la fe en el milagro. Hay mucha gente que dice, si el Señor me hace este milagro, yo me entrego a Él. Si el Señor hace esto por mí, yo le recibo. Estás condicionando la fe que tienes en el Señor. Tu fe no está puesta en el Señor Jesucristo. Tu fe está puesta en el milagro que Él te va a hacer o que tú estás pidiendo. Eso sucede. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tu fe no debe estar condicionada a nada. Tu fe debe estar, ¿verdad?, segura o seguro. Tú debes estar seguro o segura que lo que Dios tiene para ti lo vas a recibir. Que lo que Dios ha dicho en su palabra para tu vida lo vas a recibir. Ay, hermano, pero entonces debemos tener fe que el Señor sana. Por supuesto, es que la Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Entonces ahora nosotros nos movemos creyendo que esa palabra tiene un cumplimiento en nuestra vida. Pero nuestra fe no debe estar puesta en el milagro. Nuestra fe debe estar puesta en el que dijo que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. No en el milagro, sino en el que dijo que por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados. ¿Quién lo dijo? Papá, tu papá, mi papá, nuestro Padre Celestial. Por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados. ¿Debo creer a esa palabra? Claro. Ay, hermano, pero ¿y si no soy curado? Bueno, de hecho ya no vas a ser curado porque acabas de dudar. Y lo contrario de la fe es la duda. Si hay la duda, olvídate de que hay milagro. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, hermano, pero uno como humano puede tener fe, puede dudar. Sí, claro. Pero no permitas que la duda se anteponga a la fe que tienes en Cristo y no en el milagro. Porque muchas veces nosotros, Señor, Padre, te pido si paras a mi madre de esa enfermedad. Señor, si sacas a mi marido de la droga. Señor, si me curas a mí de esta enfermedad. Yo camino haciendo tu voluntad. O sea que si no lo hace, entonces no caminas. O sea que tú no crees en el Dios, tú crees en el milagro que Dios va a hacerte. Tú no crees en que Dios puede hacer el milagro, sino que crees en el milagro que Dios te puede hacer. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Mire, cuando yo digo, si el Señor me sana de esta enfermedad, si el Señor me da esto, yo le recibo, yo creo en el Señor y camino haciendo su voluntad. Entonces, usted no está creyendo en el Señor, usted está creyendo en el milagro que el Señor te puede hacer. Y nosotros estamos llamados a creer en Jesucristo, no en lo que Él puede hacer por nosotros. Porque déjame decirte algo, que si tú crees que Dios es poderoso, Dios sigue siendo poderoso. Si tú no crees que Dios no es poderoso, Dios sigue siendo poderoso, lo creas tú o no lo creas. Entonces, te conviene creer en Dios sin dejar, escuche, condicionamiento al Señor. Ven a los pies de Cristo, cree en Él por lo que Él es. Recibe a Jesús por lo que Él es y por lo que ya tiene para darte.
salvación y vida eterna, y no por lo que Él puede darte, salud en esta vida. Porque créame, que si Dios dio a su Hijo para que muriera en tu lugar, para que te salvara de morir en un lugar llamado infierno, atormentado por los siglos de los siglos en ese infierno, entonces déjame decirte algo. Si Dios dio lo más preciado, su Hijo, para que muriera en la cruz por ti y por mí, ¿cuánto más no dará entonces por las cosas más pequeñas? ¿Cuánto más no hará cosas pequeñas como esa? Si hizo lo más grande, lo más sublime, Jesucristo, morir en la cruz por nosotros, resucitado al tercer día para darnos salvación y vida eterna, regalo inmerecido, ¿cuánto más no te dará entonces las cosas más pequeñas? No condiciones la fe de Dios. No condiciones recibir a Dios por un milagro. No condiciones el querer caminar de la mano de Dios porque si te para de esa cama. Más bien recíbelo ahí en esa cama donde estás tirada o tirado y dile: Señor, aunque no me levante de esta cama, aunque me muera, lo importante es que hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y si muero mañana y si muero hoy, me voy a tu presencia a disfrutar de las moradas celestiales contigo. No importa, Señor, si me salvas, si me sanas o no. Lo que importa es que me des salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Y yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Se llama fe en Él. Entonces es allí cuando estás alineando tu corazón a la voluntad de Dios. Estás alineando tu corazón a la voluntad de Dios. Por eso en la carta de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y ya esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Mi querido amigo, doy gracias a Dios por esta palabra en esta mañana.